Título de la lección: La fe de Abraham. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Llegamos al capítulo 4 de Romanos y aquí Pablo revela tres etapas importantes de la justificación por fe y el plan de salvación. Número 1, la promesa de la bendición divina, la promesa de gracia. Número 2, la respuesta humana a esa promesa es la respuesta de fe. Y número 3, el pronunciamiento divino de la justicia acreditado a los que creen por medio de la justificación. Así es como funcionó con Abraham y así es como funciona con nosotros. Para Pablo y para nosotros, la salvación es por gracia, es un regalo, es gratuito, algo que se nos concede, pero no lo merecíamos. Si lo mereciéramos, entonces nos correspondería, sería nuestro, y si nos correspondiera, sería algo que se nos debe y no un regalo. Y para los seres contaminados por el pecado y caídos como somos nosotros, la salvación tiene que ser un regalo. Génesis 15:6 muestra la salvación solo por fe en una de las primeras páginas de la Biblia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Esta es la justificación por la fe de la que estamos hablando. En Romanos 3:31, Pablo declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Sin embargo, aun aquellos que guardaban la ley, incluido todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por ella. La religión del Antiguo Testamento, como la del Nuevo, siempre se basó en la gracia de Dios dada a los pecadores mediante la fe. Abraham fue contado como justo porque le creyó a Dios. Por consiguiente, el Antiguo Testamento mismo enseña la justificación por la fe, y cualquier declaración de que la fe anula, cancela la ley de Dios es totalmente falsa. La salvación por fe y la gracia se enseñan como parte integral del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué era todo el ritual del santuario sino una representación de cómo se salvan los pecadores, no por sus obras, sino por la muerte de un sustituto en su lugar? Además, ¿qué otra cosa puede explicar la manera en que David fue perdonado después de la mala aventura con Betsabé? Por supuesto que no fue la ley la que lo salvó, porque violó tantos principios de la misma ley que ésta lo condenaba en varios puntos. Si David hubiese tenido que salvarse mediante el cumplimiento de la ley, de ningún modo sería salvo. Pablo presenta la restauración de David al favor divino como un ejemplo de la justificación por la fe. El perdón era un acto de la gracia de Dios. Aquí, pues, hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento de la justificación por la fe. De hecho, por más que muchos del antiguo Israel fuesen legalistas, la religión judía siempre fue una religión de gracia. El legalismo era una perversión de ella, no su fundamento. Al conocer el pecado y la restauración de David, podemos tener esperanza y tener compasión al tratar a los miembros de iglesia que han caído en el pecado. La cuestión que Pablo aborda es mucho más que teológica, llega al corazón y al alma de la salvación y de nuestra relación con Dios. Si alguien cree que tiene que ganarse la aceptación, que debe alcanzar un cierto grado de santidad antes de ser justificado y perdonado, entonces es muy natural que fije su vista en sí mismo y contemple sus obras. La religión puede volverse extremadamente egocéntrica, y esta es una de las últimas cosas que alguien necesita para lograr la salvación. En cambio, si alguien vislumbra la gran noticia de que la justificación es un regalo, un don de Dios totalmente inmerecido, cuánto más fácil y natural es que esa persona fije sus ojos en el amor y la misericordia de Dios en vez de en sí misma.
Y en última instancia, ¿quién tiene más probabilidades de reflejar el amor y el carácter de Dios? ¿El que está absorto en sí mismo o el que está absorto en Dios? El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse de sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva por él y recibir su perdón. Debido a esto vino Jesús al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo en el pecador arrepentido que cree. Llega a ser así miembro de la familia real. Pablo luego sigue explicando que la salvación por la fe no es sólo para los judíos, sino también para los gentiles. De hecho, si quieres hablar más claro, Abraham no era judío, tenía una ascendencia pagana. La distinción gentiles o judíos no existía en esa época. Cuando Abraham fue justificado, ni siquiera estaba circuncidado. Por lo tanto, Abraham llegó a ser padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos. Esto es un gran ejemplo también que Pablo pudo usar para presentar su opinión sobre la universalidad de la salvación. La muerte de Cristo fue para todo ser humano, para todos, independientemente de la raza o nacionalidad o incluso de la época que viva. En vista de la universalidad de la cruz y de lo que ésta nos muestra sobre el valor de cada ser humano, no debe existir entre los cristianos verdaderos el prejuicio racial, étnico o nacional. Siendo honestos, debemos evitar a toda costa la existencia de prejuicios en nosotros y, por la gracia de Dios, eliminarnos de nuestra vida en el trato hacia los demás. Hace 500 años, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. Qué fascinante es que el tema de hoy también llegue al corazón de la salvación por fe. En Romanos 4:13 se contrasta la promesa y la ley. Pablo intenta establecer un contexto del Antiguo Testamento bíblico para su doctrina de la justificación por la fe. Haya un ejemplo en Abraham, a quien todos los judíos aceptaban como su ilustre antepasado. La aceptación o justificación le había llegado a Abraham totalmente aparte de la ley. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser heredero del mundo y él creyó en esta promesa, es decir, aceptó la responsabilidad que implicaba. Todo gran privilegio también tiene una gran responsabilidad. Como resultado, Dios lo aceptó y obró a través de él para salvar al mundo. Este sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo funcionaba la gracia en el Antiguo Testamento, e indudablemente por eso lo usó Pablo. En Romanos capítulo 4 es importante recordar a quienes les está escribiendo Pablo. Estos creyentes judíos estaban inmersos en la ley del Antiguo Testamento y muchos habían llegado a creer que su salvación dependía de lo bien que guardaban la ley, aunque eso no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Para tratar de remediar esta idea errónea, Pablo argumenta que Abraham recibió la promesa incluso antes de la ley del Sinaí, no por las obras de la ley, algo que habría sido difícil ya que la ley, la Torá y el sistema ceremonial no existían todavía, sino todo era por fe. Aun si Pablo se refería aquí a la ley moral exclusivamente, que en principio existía incluso antes del Sinaí, el planteamiento sigue siendo el mismo, tal vez más aún. El hecho de tratar de recibir las promesas de Dios a través de la ley, dice el apóstol, anula la fe y hasta la inutiliza. Estas son palabras fuertes, pero lo que quiere destacar es que la fe salva y que la ley condena. Está tratando de mostrar lo contradictorio de procurar la salvación a través de lo mismo que lleva a la condenación. Todos nosotros, judíos o no judíos, gentiles, hemos violado la ley y por lo tanto todos necesitamos lo mismo que Abraham, la justicia salvífica de Jesús que se nos atribuye mediante la fe.
esta verdad finalmente llevó a la Reforma protestante hace 500 años. Como vimos antes, Pablo mostró que el trato de Dios con Abraham probó que la salvación viene a través de la promesa de gracia y no a través de la ley. Por lo tanto, si los judíos deseaban ser salvos, tenían que abandonar la confianza en sus obras para salvarse y aceptar la promesa abrahámica que ahora se había cumplido con la venida del Mesías. En realidad es lo mismo para todo judío o gentil que piense que sus buenas obras son todo lo que se necesita para hacerse justo delante de Dios. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Doquiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Si hubiese habido una ley que podría impartir vida, que pudiera salvar, indudablemente habría sido la ley de Dios. No obstante esto, Pablo dice que ninguna ley puede dar vida, ni siquiera la ley de Dios, porque todos han violado esa ley y en consecuencia ésta nos condena a todos. Pero la promesa de fe, que se reveló más plenamente por medio de Cristo a todo el que cree, lo libera de tener que estar bajo la ley, es decir, a los que están condenados y agobiados por tratar de obtener la salvación mediante la ley. La ley se convierte en una carga cuando se presenta sin fe, sin gracia, porque sin fe y sin gracia, sin la justicia que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y la condenación del pecado. Como se dijo anteriormente, esto no significa que vivamos al margen de la ley, que no la obedezcamos, como algunos han malinterpretado. Ya no está vigente. Algunos erróneamente afirman: obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, solo es posible cuando hemos sido justificados. Obedecer la ley de Dios es evidencia de que hemos sido redimidos y de ninguna manera es para hacer mérito propio y que Dios nos acepte y justifique. Es un concepto que tiene que quedar muy claro para que no nos confundan tantos líderes religiosos equivocados y que, al igual que los judaizantes del pasado, sirven como instrumentos del enemigo de Dios para confundir a las almas sinceras pero simples que están buscando salvación. ¿Cuán importante es la justificación por la fe en tu caminar con Dios? Es decir, ¿qué puedes hacer para asegurarte de que no quede empañada por otros aspectos de la verdad hasta el punto de perder de vista esta enseñanza fundamental? A fin de cuentas, ¿de qué sirven las demás doctrinas sin esta maravillosa justificación por la fe? Frecuentemente escuchamos decir que en el nuevo pacto la ley ha sido abolida y luego se citan versículos que supuestamente sostienen esta idea. Sin embargo, la lógica detrás de esa declaración no es muy sólida, ni tampoco su teología. Hace algunos siglos el autor irlandés Jonathan Swift escribió: pero diría alguien que si la ley del Parlamento excluyera las palabras beber, engañar, mentir, robar de la lengua inglesa y de los diccionarios, a la mañana siguiente todos nos despertaríamos siendo temperantes, honestos, justos y amantes de la verdad. ¿Es esto una consecuencia razonable? Por supuesto que no. Lo mismo sucede al hablar de cosas espirituales y la ley de Dios. De la misma manera, si la ley de Dios ha sido abolida, entonces, ¿por qué la mentira, el asesinato y el robo siguen siendo pecaminosos o malos? ¿Incluso los castiga la ley secular? Si se cambió la ley de Dios, la definición de pecado también debería haber cambiado. O si la ley de Dios fue abolida, el pecado también debería abolirse. ¿Y quién va a creer eso? Por supuesto, nadie. En el Nuevo Testamento se manifiestan tanto la ley como el Evangelio. La ley muestra lo que es pecado. El Evangelio apunta al remedio para ese pecado, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Si no hay ley, no hay pecado. Y entonces, ¿de qué somos salvos?
El Evangelio tiene sentido solamente en el contexto de la ley y de su validez permanente. Muchas veces hemos oído que la cruz anuló la ley. Eso es bastante irónico, totalmente trivial y sin sentido, porque la cruz muestra que la ley no puede ser abrogada ni cambiada. Si Dios no abrogó y ni siquiera cambió la ley antes de que Cristo muriera en la cruz, ¿por qué lo haría después? ¿Por qué no se deshizo de la ley después de que el hombre pecó, para así ahorrarle a toda la humanidad el castigo legal que causa la violación de la ley? De ese modo, Jesús nunca habría tenido que sufrir, nunca habría tenido que venir a esta tierra, vivir, sufrir y morir. La muerte de Jesús muestra que si la ley pudiera haber sido cambiada o abrogada, debería haberse cambiado o abrogado antes de la cruz, no después. Por lo tanto, no hay nada que demuestre más la validez permanente de la ley que la muerte de Jesús, muerte que se produjo precisamente porque no se podía cambiar esa ley, pero tanto Dios amó al hombre que estuvo dispuesto al sacrificio de su propio Hijo para salvarnos, para renovarnos y algún día recibirnos en la familia celestial. Si la ley hubiera podido cambiarse para hacer frente a nuestra condición caída, ¿no habría sido eso para el problema del pecado una mejor solución que el hecho de que Jesús tuviera que morir? Si no hubiera ninguna ley divina contra el adulterio, este acto causaría menos dolor y daño a los que son víctimas ahora mismo, hoy, de este pecado. El apóstol Pablo finalmente concluye y prueba que la justificación es solamente por la fe y no por las obras. Si Satanás puede lograr que el hombre valore sus propias obras como obras de mérito y justicia, sabe que puede vencerlo mediante sus tentaciones y hacer de él su víctima y su presa. Unten los postes de las puertas con la sangre del Cordero del Calvario y solamente estarán así a salvo. Para todo cristiano verdadero es muy importante entender la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley. Los errores de lo que nos protege es llegar a ser o legalistas o muy liberales. Ambos extremos son muy peligrosos para nuestra salvación personal. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, aun cuando entendemos que no nos salvan, sí es una evidencia de que hemos sido salvados y vivimos en armonía con Dios. Hace 500 años, como hoy, el corazón de la Reforma es ¿cómo somos salvos? ¿Por indulgencias? ¿Por obras? ¿O solamente por la fe? Debemos hablar abierta y francamente de la diferencia entre protestantes y católicos sobre este importante tema, sin atacar personalmente a nadie. Muchos piensan equivocadamente por ignorancia y así desobedecen a Dios, y debemos tener compasión por ellos, así como Jesús la tuvo antes por nosotros. Esto influirá en la forma como tratamos a los demás. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Hacer esto es hacer la voluntad de Dios y casi sin darnos cuenta estamos obedeciendo la ley de amor divina. Que tengas un excelente día y que Jesús sea quien te bendiga. Te invito a escuchar el siguiente canto.
mí murió, el cielo asombrado fue, no podía creer a Jesús rendir su vida así, es hijo de mi Dios, que gran dolor sufrió, verle morir así, no puedo creer y todo fue por mí, ese es su gran amor, que me quiere salvar, yo lo quiero aceptar, me rindo a ti, Jesús, Hijo de mi Dios. Por mí murió, hoy quiero mi vida cambiar, no quiero yo seguir huyendo de mi buen Jesús, por mí murió, lo que le ofende dejaré, le seguiré y plena paz por siempre sentiré, es hijo de mi Dios, que gran dolor sufrió, verle morir así, no puedo creer y todo fue por mí, ese es su gran